Sobre el juicio final. Primero representaremos la resurrección del justo y después la del condenado. Sonando solemnemente la trompeta, las almas de los justos bajarán del cielo acompañados por sus ángeles custodios, a donde luego se dirigirán en el lugar donde fueron enterrados sus cuerpos. Se abrirán las tumbas y en ellas se verán acostados los cuerpos incorruptos y sin vida. Ahí descansarán los cuerpos de todo hombre de buena voluntad, como si estuvieran dormidos. He aquí, por el poder de Dios, el cuerpo se reunirá con el alma, y en ese instante regresará la vida. ¿Qué asombro tendrá el cuerpo cuando se encuentre nuevamente con vida, lleno de gran hermosura? El alma y cuerpo se saludarán con cariño y se abrazarán con afecto y gran emoción. El alma le hablará de esta manera al cuerpo: ¿Cómo he querido ver llegar este día? Yo ahora te llevaré a las regiones de la bienaventuranza celestial para que los dos gocemos para siempre. De esta manera, el cuerpo y alma se regocijarán con una satisfacción inexpresable. Desde luego los ángeles custodios felicitarán a estos seres benditos y se regocijarán con ellos de su gozosa resurrección. En todos los cementerios y en cualquier lugar donde se hayan enterradas las personas, primero resucitarán los bienaventurados con resplandecientes cuerpos gloriosos. Las palabras de Jesucristo dicen: no tenéis que admiraros de esto, pues vendrá tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y saldrán los que hicieren buenas obras a resucitar para la vida, pero los que las hicieron malas resucitarán para ser condenados. Y como en cada cementerio hay muchas personas que resucitarán, y entre ellos un número considerable serán buenos y justos, imagínense qué placer se tendrá de poder verse de nuevo, vestidos de cuerpos brillantes y gloriosos. Una vez terminada la resurrección de los justos, vendrá inmediatamente la de los impíos. ¡Ay, pero qué diferente será! En cada sepultura todas las almas condenadas llegarán a las sepulturas de sus cuerpos y se verán obligadas a resucitarlos y reunirse a ellos, pero lo harán con gran resistencia y repugnancia. Cuando el alma vea su propio cuerpo, querrá alejarse de él con una gran repulsión, porque el cuerpo será tan horrible que el alma sentirá que mejor sería irse directamente al infierno que unirse de nuevo con él, pues los cuerpos de los condenados se parecerán más a los demonios que a los hombres. Serán tan espantosos, tan asquerosos, tan ofensivos. Sin embargo, aunque se resista y se oponga, el alma deberá reunirse a su cuerpo, ahora tan horrible. Así lo deberá hacer, porque Dios la obligará a hacerlo. Luego el alma dirá: «Oh maldito cuerpo, ya por varios cientos de años he tenido que padecer los tormentos del infierno, y ahora tú debes regresar conmigo al infierno eterno. Vos tenéis la culpa por toda mi desgracia. Yo os di buenos consejos, pero no quisisteis seguirlos. Por lo tanto, ahora estáis condenado para siempre. ¡Ay de mí, alma infeliz que soy! ¡Ay de mí, ahora y para siempre!» Y sus cuerpos serán horrorosamente feos, tan desagradables en apariencia, que se estremecerán al verse uno al otro. ¿Quién puede describir el llanto que prevalecerá entre estos seres desgraciados? Reflexionen bien, quien quiera que sea ahora que está oyendo. ¡Qué terrible desesperación padecerás si llegarás a encontrarte entre el número de estas almas perdidas! ¡Ay! ¿Qué hemos hecho? ¡Ay de nosotros los más miserables! Maldita seas mi esposa, que me has provocado al pecado. Malditos sean ustedes, mis hijos, que son la causa de mi perdición. Malditos ustedes, mis amigos y conocidos, porque vos sois la ocasión de la caída de esta calamidad. Malditos sean para siempre todos los que han sido compañeros de mi vida y participaron en mi pecado. Cada vez que pases por el cementerio en el pueblo donde vives, recuerda que allí serás enterrado en la tumba hasta la resurrección general. Por lo tanto, haced buen uso de la poca vida que se te ha concedido para que seas contado entre los justos.
para que resucites con ellos a la eterna felicidad, y no con los réprobos a los eternos tormentos. Luego vendrá la sentencia del juicio final. Primero vendrá el acusador, que es el demonio. San Agustín dice: el demonio estará en el tribunal de Cristo. Él nos acusará de todo lo que hemos hecho, anunciando el día y la hora en que cometimos el pecado. Recitará las palabras de nuestra profesión, es decir, el demonio recordará nuestras propias promesas, las cuales después no las cumplimos. Y luego le dirá al juez: Señor, él te abandonó, por quien tú habías muerto para salvarlo. Y aún así, él prefirió ser mi esclavo, por lo tanto, me pertenece a mí. Llegada la hora de la sentencia, Jesucristo le dirá a los elegidos aquellas dulces palabras: Venid benditos de mi Padre, poseer el reino que os está preparado desde el principio del mundo. Cuando San Francisco de Asís supo por revelación que estaba predestinado, sintió altísimo e inefable consuelo. ¿Qué consolación no sentirá los que oyeren que el juez les dice: Venid, hijos benditos, venid a mi reino, no más trabajos ni temor, conmigo estáis y estaréis eternamente? Los réprobos, al contrario, dirán a Jesucristo: ¿y nosotros, desventurados, qué hemos de hacer? Y el eterno juez les responderá: Vosotros, ya que despreciasteis y rechazasteis mi gracia, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Apartaos de mí, que no quiero ni veros ni oíros. Oíd, malditos, que menospreciasteis mis bendiciones. ¿Y a dónde, Señor, irán estos desdichados? Al fuego del infierno, para arder allí en cuerpo y alma. ¿Y por cuántos años o siglos? Por toda la eternidad, mientras Dios sea Dios. Después de la sentencia, dice San Efrén, los réprobos se despedirán de los ángeles, de los santos y de la Santísima Virgen Madre de Dios. Adiós justos, adiós cruz, adiós gloria, adiós padres e hijos, ya no nos veremos jamás. Adiós Madre de Dios, María Santísima. Y en medio de la tierra se abrirá una inmensa fosa, por donde, juntos y mezclados, se hundirán demonios y réprobos, los cuales verán cómo tras ellos se cierra aquella puerta que jamás ha de abrirse, nunca en la eternidad. Oh maldito pecado, ¿a qué desdichado fin llevarás un día a tantas pobres almas? O almas desventuradas, a quienes aguarda tan espantoso fin. De las penas del infierno. Es de fe que existe el infierno. En el centro de la tierra se encuentra esta prisión destinada para castigar a los que se rebelan contra Dios. ¿Qué es, pues, el infierno? El lugar de tormentos, donde todos los sentidos y potencias del condenado han de tener su propio castigo, y donde aquel sentido que más hubiere servido de medio para ofender a Dios, será más gravemente atormentado. Digno de profunda compasión sería el hombre infeliz que pasara 40 o 50 años de su vida encerrado en un tenebroso y estrecho calabozo. Pero el infierno es una cárcel por completo cerrada y oscura, donde no penetrará nunca ni un rayo de sol ni de luz alguno. El olfato padecerá su propio tormento. Leemos en la vida de San Martín que el maligno se le apareció en una ocasión y que la fetidez que llenaba el cuarto causaba tanta angustia que se dijo el santo: si un solo demonio tiene un olor tan desagradable, ¿qué será la fetidez en el infierno, donde hay miles y miles de demonios todos juntos? Allí, dice Santo Tomás, la compañía de otros desdichados no alivia, antes acrecienta la común desventura. Mucho más penarán, sin duda, por la fetidez asquerosa, por los lamentos de aquella desesperada muchedumbre y por la estrechez en que se hallarán amontonados y oprimidos, como ovejas en tiempo de invierno, como uvas prensadas en el lagar de la ira de Dios. Padecerán asimismo el tormento de la inmovilidad, tal como caiga el condenado en el infierno, así ha de padecer inmóvil, sin que le sea dado cambiar de sitio, ni mover mano ni pie mientras Dios sea Dios.
Será atormentado el oído con los continuos lamentos y voces de aquellos pobres desesperados, y por el horroroso estruendo que los demonios moverán. Huye a menudo de nosotros el sueño cuando oímos cerca gemidos de enfermos, llanto de niños o ladrido de algún perro. Infelices réprobos, que han de oír forzosamente por toda la eternidad los gritos pavorosos de todos los condenados. Sabemos que los hombres a menudo pecan contra la templanza, satisfaciéndose golosamente en los alimentos y bebidas. Por lo tanto, Dios ha designado una pena severa por este pecado en el mundo venidero. Cristo anunció de hecho en las palabras: «Ay de ustedes que estáis saciados, porque tendréis hambre». Lucas 6:25. Es imposible que nosotros nos formemos una idea real de los dolores del hambre, porque nunca los hemos sufrido. Si por una jornada completa no tuvieras nada que comer, el tiempo te parecerá muy largo y desearás mucho la comida. Y si te privaras de cualquier alimento por 2 o 3 días, qué miseria sería. Pero si un hombre no tiene nada que comer durante una sola semana y fuere dejado víctima del hambre, ¿qué sería de él? Además del hambre que sufrirán los condenados, sufrirán también la sed más ardiente que está más allá del poder de las palabras para describir. Cada uno sabe lo terrible que son los sufrimientos causados por la sed. Son simplemente insoportables. Los que son invadidos por la sed beben de las fuentes más impuras, y si nada se puede obtener para saciar su sed, el resultado es una persistente y dolorosa muerte. La sed sufrida por los condenados es infinitamente peor, más intensa, más dolorosa que cualquier sed que hayáis experimentado en la tierra. Si un hombre mortal lo pudiera concebir, aunque sea por un breve tiempo, se desmayaría y moriría de inmediato. Nunca hay pausa ni descanso para los condenados. Son lanzados de un tormento a otro sin cesar. Esto ocasiona la sed, pero el calor del fuego del infierno, donde arden día y noche por los siglos de los siglos, es la causa principal que de la sed insoportable los consume. Sumergidos en llamas de fuego, nunca obtendrán el refresco del agua. Qué grande debe ser la sed que padecen. Escuchad la súplica de un alma condenada que implora fervorosamente el don de una sola gota de agua. Padre Abraham, compadécete de mí y envía a Lázaro que moje la extremidad de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Dios tan misericordioso, te pido solo agua, pido una sola gota de agua para dar breve alivio a mi lengua ardiente. Tú que no rechazáis una petición tan moderada, tú quien eres alabado por las criaturas por ser la bondad misma. Pero esta súplica es vana. Dios da el oído sordo a la voz de sus súplicas. Ni una sola gota de agua se les dará para mitigar sus sufrimientos. Porque para aplacar el sufrimiento insoportable del hambre, se cuenta que ha habido personas que se han devorado todo lo que pueden poner en sus manos, sean hierbas, hojas, animales inmundos y repugnantes. Más aún, ha habido hombres que incluso se han obligado a alimentarse de la carne de sus semejantes, las madres sacrificando sus hijos, y algunos hasta han comido su propia carne. Arrastran una existencia prolongada hasta que se consumen todas sus fuerzas y por último, a través de la tortura del hambre, pierden sus sentidos, rugiendo, llorando y gruñendo, muriendo así con la muerte más miserable. Si tales son los afectos del hambre en la tierra, ¿qué hambre será la que sufrirá en el infierno? Si la falta del alimento durante unos días solo causa esa tortura, ¿qué será un hambre perpetua y continua? ¿Quién puede pensar sin espantarse del hambre que sufren en el infierno? De las otras penas del infierno. El venerable Veda relata la siguiente historia de un hombre que estaba peligrosamente enfermo, y una noche se pensaba que estaba muerto. A la mañana siguiente recuperó la conciencia. Asombrados todos los que estaban con él, se levantó de su lecho de enfermo, diciendo que Dios le había concedido una prórroga de días, a fin de que pudiera llevar una vida diferente. Después de dividir sus bienes entre sus hijos y dando una parte a los pobres,
entró en un modo de vida totalmente diferente. Encerrándose en una pequeña tienda de campaña al lado de un río, vivió sus días y noches en llanto. En invierno se sumergía en las aguas heladas del río hasta el cuello y a continuación, con escalofríos y entumecido por el frío, se sumergía en agua caliente, causándole una gran agonía que no pudo aguantar el no llorar. Cuando se le preguntó por qué era así su extraña conducta y cómo podría soportar los bruscos cambios de un calor intenso al frío extremo, él respondió: «He visto cosas peores que eso». «¿Qué visteis?», le preguntaron, y él respondió: «He visto cómo los infelices en el otro mundo son echados de un incendio consumidor a un frío helado, y del frío helado a las llamas ardientes. Cuando me doy cuenta de lo que tienen que soportar, mis leves penas parecen que son nada». Esta historia, relatada por un santo conocido como el Venerable Beda, nos muestra de hecho lo terrible que son los tormentos del infierno. Del humo del infierno. En esta horrible oscuridad, los condenados se encuentran indefensos como los ciegos o como los que han perdido cruelmente sus ojos. No ven nada, pues el humo arde en sus ojos y los humos tóxicos de azufre destruyen la vista. Sabemos cuán denso es el humo relatado por San Juan en el Apocalipsis 14:11. Sabéis qué desagradable es el humo que pica en los ojos y las fosas nasales. De hecho, nadie puede permanecer en él por 15 minutos sin sofocarse y quedarse medio ciego. Si esto es así en la tierra, ¿cómo será en el infierno? Aún en este mundo el suplicio del fuego es el más terrible de todos, mas hay tal diferencia entre las llamas de la tierra y las del infierno, que, según dice San Vicente Ferrer, en comparación de aquellas, las nuestras son como si fueran de hielo. Y la razón de esto consiste en que el fuego terrenal fue creado para utilidad nuestra, pero el del infierno fue hecho solo para castigar. El réprobo estará dentro de las llamas, rodeado de ellas por todas partes, como leña en el horno. Tendrán abismos de fuego bajo sus pies, inmensas masas de fuego sobre su cabeza y alrededor de sí. Cuanto vea, toque o respire, fuego ha de respirar, tocar y ver. Sumergido estará en el fuego como el pez en el agua. Y esas llamas no solo se hallarán alrededor del réprobo, sino que penetrarán dentro de él, en sus mismas entrañas, para atormentarle. El cuerpo será una pura llama, arderá el corazón en el pecho, las vísceras en el vientre, el cerebro en la cabeza, en las venas la sangre, la médula en los huesos. Todo condenado se convertirá en un horno ardiente. Hay personas que no aguantan el pavimento caliente por los rayos del sol, o ni siquiera acercarse junto a un fuego encendido encerrado en una hacienda, ni pueden resistir una chispa que les salte de la lumbre, mas estos mismos ni siquiera temen aquel fuego que devora. Así como una fiera devora a un tierno corderillo, así las llamas del infierno devorarán al condenado, le devorarán sin darle muerte. En el infierno no hay esperanza, ni verdadera ni falsa. El desventurado verá siempre ante sí escrita su sentencia, obligándolo a lamentarse perpetuamente en aquella cárcel de dolores. El réprobo no solo padece lo que ha de padecer en cada instante, sino en todo momento la pena de la eternidad. Lo que ahora padezco, dirá, he de padecerlo para siempre. Los castigos de esta vida son pasajeros, pero los castigos de la otra vida no acaban jamás. Los castigos del infierno serán grandes, pero lo que más debe causar temor es que serán irrevocables. Para el pecado mortal, un infierno es poco. Para ofender a la infinita majestad, debe recaer el infinito castigo, dice San Bernardino de Siena. Además, la pena debe ser necesariamente eterna, porque el réprobo no podrá ya jamás hacer penitencia por su pecado. En este mundo, el pecador penitente podrá hacer penitencia, en cuanto se le aplican los méritos de Jesucristo, pero el condenado no participará de esos méritos. Se relata en los ejercicios espirituales del padre Segneri que en Roma interrogó a un demonio que estaba en el cuerpo de un poseído.
y le preguntó cuánto tiempo debía estar en el infierno. Y respondió, dando signos de rabiosa desesperación, siempre, siempre. Tal fue el terror de los asistentes que muchos jóvenes del seminario romano allí presentes hicieron una confesión general y sinceramente mudaron de vida, convertidos por aquel breve sermón de 2 palabras: siempre, siempre. Infeliz Judas, más de 2000 años han pasado desde que está en el infierno y sin embargo se diría que ahora acaba de empezar su castigo. Si algún ángel dijese a un réprobo: saldrás del infierno cuando hayan pasado tantos siglos como gotas hay en las aguas de la tierra, hojas en los árboles y arena en el mar, el réprobo se regocijaría tanto como un mendigo que recibiese la nueva de que iba a ser un rey. En cambio, en el infierno pasarán todos esos millones de siglos y otros innumerables después, y con todo el tiempo de duración del infierno estará comenzando. Los réprobos desean conseguir de Dios que les acrecentara en extremo la intensidad de sus penas y que las dilate cuanto quisiera, con tal que les ponga fin, por remoto que fuese. Pero ese término y límite no existen ni existirán. La voz de la divina justicia solo repite en el infierno las palabras siempre, siempre. Preguntarán los réprobos a los demonios: ¿cuándo amanecerá? ¿Cuándo acabarán esas voces, esos llantos y el hedor, los tormentos y las llamas? Y la respuesta será: nunca. Pues ¿cuánto ha de durar? Siempre. Ah, Señor, ilumina tantos ciegos que cuando se les insta para que no se condenen, responden: si me voy al infierno, pues debo tener paciencia. No tienen ni siquiera paciencia para soportar las molestias del calor o del frío, ni sufrir un leve golpe, y la tendrán después para padecer las llamas de un mar de fuego, de tormentos diabólicos, el abandono absoluto de Dios y de todos por toda la eternidad.